Bueno, está Patricia Pacheco con nosotros. Bienvenida, Patricia, gracias, de verdad. Recordaba aquella nota después de la muerte de Rodrigo y hablaba del contexto. En aquel momento había mucho miedo, yo me acuerdo. ¿Seguís teniendo algo de miedo? ¿Quedó algo de ese miedo? Siempre. ¿Siempre? Siempre. O sea, desde aquel momento hasta ahora, ¿siempre el miedo te acompañó? Y todo el tiempo. ¿Por qué? Con respecto a la situación de Rodrigo, todo el tiempo. ¿Pero miedo a qué? ¿Miedo a quiénes? Miedo a todo. Y a todos. Y aparte porque a mí me tocó después responsabilizarme yo, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con Rodrigo Bueno, ¿no es cierto?, en un juzgado. Bueno, ahí entraron a correr intereses también, pesados. ¿De qué? De todo, porque al ser el nene menor, ¿no es cierto?, hiciste cargo. me tuve que hacer cargo yo de Rodrigo Bueno, de algún modo, ¿no es cierto?, y responder por él, ¿no es cierto? Y bueno, y es una situación difícil también estar en ese lugar, porque arar ese tipo de bueyes es muy difícil. ¿Qué tipo de güey? ¿Qué te pasó en ese momento? Todo. Amenazas, te dejaron sola, Sola, te completamente. apretaron. Hasta el día de hoy, que estoy sentada acá, Sí. estoy sola en ¿Sola? eso. Sola. Sola, bueno, con la contención familiar, pero no se meten. O sea, tengo una contención De tu familia. sentimental. Pero de tu Sí, familia. de mi familia sentimentalmente, que me pueden hacer así y me dan fuerza y ánimo, pero no se meten. O sea, Y del otro lado, nada. nada, absolutamente. No. En algún momento me acuerdo que hasta hace años ya, hasta querían la abuela quedarse con tu hijo. ¿Lo intentó alguna vez o fue nada más para los medios? No lo intentó nunca, por lo menos en el juzgado nunca se presentó a decir nada. Y tampoco creo que ella tuviera una capacidad amatoria de verdad como para ir a exponerme a mí a algún tipo de situación personal, ¿no es cierto? Porque al nene le di de comer yo toda la vida, o sea, la que le puso la cuchara a mi hijo de comida en la boca fue mi vieja, fui yo, fueron mis tíos, nosotros lo vestimos, le dimos de comer y demás. O sea, ella no debe tener un solo recuerdo de ningún momento de su vida haberle dado una mamadera, una cuchara de yogur, un pedazo de pan, habérselo puesto en la boca. Entonces no creo, sí, utilizando los medios puede ser, ¿no es cierto? O sea, siempre para la tribuna. Claro, que... utilizando los medios sí, obviamente, podría haber llegado a algún fin, ponele. Pero después en lo que es en las 24 horas del día, no. ¿No lo intentó nunca? ¿Y si lo hubieses intentado, vos lo hubieses dejado? Y no, porque que haya muerto Rodrigo, en cuanto a la relación con Beatriz, no tiene nada que ver en la relación entre nosotros tres, Beatriz, el nene y yo. Nada, que no, nada. Es como que ella nunca lo aceptó, nunca lo quiso de un principio. Nunca después quiso. Después intentó, yo la perdoné, intentamos tener una buena relación. Yo siempre voy a poner lo mejor de mí, porque si hay alguien a quien se lo debo es a Rodrigo, a pesar de todo, ¿no es cierto? No estoy echando culpa, sino estoy hablando de una situación. Bueno, yo pongo lo mejor, a veces me agoto, pero ella nunca lo terminó de aceptar, amarlo, quererlo. ¿Aún hoy sentís? Y no, hoy sí lo siento nuevamente, o sea, otra vez vuelvo a sentir que sí, que no lo quiere por el trato que le da, ¿no es cierto? Y a veces me pregunto en dónde pierde ella el sentimiento de que, ¿por qué se para tanto? Es tu hijo, es más, se refieren a Ramiro como tu hijo, me dicen. No, es nuestro hijo, o sea, es de los dos, en ningún momento es mi hijo, ¿entendés? No es mi posesión, es el hijo de los dos, que quisimos tener los dos. Así como lo tuvimos, así lo quisimos tener. Eso es importante, fue un hijo querido, claro. Un hijo buscado. Y bajo todos los contextos que se te ocurran, sí. Aún a pesar de todo, sí. Porque yo fui testigo del primer momento de la situación de Rodrigo, de cómo era, aún así,
yo lo amé con toda mi alma y aún así yo le di un hijo y no me arrepiento. Cuando decís la situación, Claro, hablas del tema personal de él, sí. de sus adicciones, Así sobre todo. yo lo amé con toda mi alma. Y ¿Había dos nosotros nos Rodrigo? amamos. No, bueno, en trabajar en la televisión ya implica un cambio. O exponerse ya implica un cambio. ¿Fue peor la droga de la tele, de la fama, de la exposición que la otra? No. La otra Las lo dos mató, cosas. las dos. Fue una Y aparte, combinación más letal. Y yo creo que del otro lado hubiera tenido una posibilidad de... ¿La mediática hubiese tenido? No, del lado más personal creo que hubiera podido, pero en la fama, todo ese contexto te lleva al... Terrible. Y él como... A ver, vos volviste a poner ese tema, porque en aquel momento algunos... No, yo no volví a poner, yo ni siquiera... Yo recuerdo haberme sentado acá, Sí. a callarme la boca, a no saber ni cómo actuar, ni qué decir, a saber que no podía hablar y a tener que callarme, o sea, ¿Pero por qué te callabas a sufrir venía. En aquel momento, ¿por qué te callabas? ¿Miedo? ¿Te apretaron? ¿Te ¿Pero quién amenazaban? habló? ¿Pero quién habló? ¿Vos alguna vez viste a alguien hablar? ¿Del entorno de él? Sí. No. Y bueno, Siempre se ¿qué tapó querés que eso. haga yo? Emma, ¿te puedo hacer una pregunta? Es más, con la pericia y todo, ¿qué querés que haga yo? ¿Te puedo hacer una Y pregunta yo después, puntual? ¿cómo hablo de Rodrigo sin eso? No, Es lógico. imposible. ¿Te puedo hacer una pregunta puntual? Sí. Si ya lo sabes igual. Pero te lo quiero hacer. Bueno. En el momento del accidente, esa noche, antes del accidente, pararon en un momento al costado Sí. del camino y él Sí, se drogó. sí. Bueno, no digas así, Bueno, es re es violento. así. Bueno. Yo sé que es doloroso y está bien. Digo, yo me acuerdo en aquel momento. Pero también drogarse es como un acto un poco más violento, y ese tipo de consumo, hablando de ese tipo de drogas, también acordate y recordá que es como una voluntad que vos perdés Es verdad. y que te devuelve eso, Es ¿no es verdad. cierto? A cambio, obviamente, de vaciarte, pero es una voluntad también. Entonces, eso, mezclado con el alcohol, los problemas es un reviente, pero a veces era una herramienta para tener voluntad. Él ya no ¿cierto? tenía voluntad en esa época. ¿Cómo estaba en ese momento él? Pero, ¿viste todo lo que hizo, todo lo que trabajó? Sí, todo lo por que eso te pregunto, vivió, ¿él era todo lo que consciente? ¿Él vivenció? cómo estaba? No, pero vos te diste cuenta de todo lo que... cuando hablamos de Rodrigo casi siempre lo perdemos en el camino. Ujú. Pero estaba así, trabajando como trabajaba, de un lado al otro, tomando alcohol todo el tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo le respondes a eso? Y bueno, así. Y todo eso te vacía, te saca todo, ¿entendés? Te pierde. Más los problemas que él tampoco podía verbalizar, ¿no es cierto? Porque en ese entonces él no verbalizaba sus problemas. Siempre era todo un acto más psicológico, psicopático que tenía con otra persona, ¿entendés? De decirle un par de cosas, qué sé yo, por la tele, tirar un par de palos. Es lo único que él podía hacer, pero no exponerlo, ¿no es cierto? Hay cosas que no se terminan de exponer en la ¿Y él tele. con vos verbalizaba, con vos lograba alargarse, lograba hablar con vos? Yo lo escuché siempre. O sea que desde el primer momento que lo conocí, supe todos los problemas que tenía, todo lo que le implicaba a él un sufrimiento, y lo vi dolido, siempre lo vi dolido, y tratando de vencer esos problemas que tenía, ¿no es cierto? Con el ambiente. A ver, con el ambiente, ¿Por ¿qué qué? problema tenía? Yo me acuerdo que en aquel momento se hablaba de una mafia, la mafia que lo tenía. Es más, aquella noche se había hablado de unos tiros en La Plata. Claro. Sí, vos ponete a pensar que él, dentro de todo, cuando fue niño que se puso a cantar, siempre estuvo bajo el ala del padre, Ujú. y eso a él le dio una protección en donde su inocencia podía estar a salvo, ¿no es cierto? Y el padre era el que le ponía el pecho a todo tipo de situación con las compañías, con esto, con lo otro. O sea, era el que lo resguardaba dentro de todo. Y cuando murió el padre, él se tuvo que hacer hombre fuerte, y bueno, y para seguir trabajando en la música tuvo que ceder muchas cosas a mucha gente con la que no estaba de acuerdo, pero aún así ceder, porque si no, la familia de él no comía, ¿entendés? Y eso en algún- Entonces él le puso el pecho a todo eso, y bueno, y y ese Sí, entorno, sí. ese entorno, con el tema de sus adicciones, también.
¿Cómo se manejaba? ¿Era darle más a la fiera para que labure como una bestia? Sí, era como que, sí, es como que estaban como todos en la misma, entre paréntesis, y también es como que, sí, difícil. Y también había mucha gente fuera del entorno que también aparecía por y para eso, ¿no es cierto? O sea, aparecía puntualmente Sí, para sí, llevárselo. sí, sí, porque él así no tenía más que noche, no vivía, ¿entendés? Claro. Y ahí sí lo tenían todos. Vos ibas en esa camioneta en ese momento. Ibas con tu hijo. Con mi hijo a UPA. Con tu hijo a UPA. A hoy, ¿cómo le contaste eso? ¿Cómo hiciste? Porque es para vos traumático toda la vida. Sí, yo te dije una vez a vos que yo a mi hijo le conté siempre la verdad, tanto mía, de mi forma de ser, actuar y sentir en la vida, lo loca que soy, y tanto del padre también, con respecto a mi consumo, que yo he fumado, y bueno, y con respecto al consumo del padre, ¿no es cierto? Para que también entienda y aprenda que no, que es no. Y ¿Él te reprocha algo, te dice algo? no, ¿Cómo lo no, tomó? no, ¿Cómo primero toma somos los padres y sabe que a pesar de todo lo tuvimos con todo el amor del mundo y en una situación que no sé, yo imagínate que me atendía en el Durán, no tenía obra social, me peleé con él, no me peleé, agarré mis cosas y me fui a los 8 meses y medio de embarazo, a dónde, no sabía, no tenía un peso en el bolsillo, terminé pariendo en el hospital de Quilmes a los gritos, ¿Sola? sola Con con tu mi familia, vieja. digo, obviamente, pero Bueno, sola. pero a mi vieja le dijeron, vaya, sé que le falta, que le falta. No daba y más, yo ya. no daba más. Y encima estaba en la habitación con otras dos que no sabía ni quiénes eran. Me puse mi sombrero y apreté un botón que había ahí que para llamar el... Y chao, terminó los gritos, man, no sé qué fue eso. Miedo, digo, ahora escuchándote, hablando de la adicción a los medios, la adicción a la droga, que van de la mano, en algunos casos, lamentablemente, en Rodrigo muy fuerte, Sí. porque una cosa hacía que eran como dos engranajes, ¿no? Se engranaban y Sí. caminaban uno atrás del otro. Es verdad. Tu hijo está entrando al medio, Sí. es el hijo de Rodrigo. ¿Tenés algún miedo? ¿Hay gente que lo está acompañando? Yo, con respecto a él, creo que tiene capacidad para entender lo que es un trabajo, para entender el medio como un trabajo, para no confrontar mucho con el otro antes de entenderlo, ¿no es cierto? Sé que tiene paciencia, que es buen tipo, y creo que bajo ese contexto va a poder transitar esto lo mejor posible. Yo creo que dentro de todo le va a ir bien, no creo que... Es hermoso tu hijo. Sí. Además es... Ahora está muy centrado, parecido a vos. muy Ahora está centrado. muy parecido a Sí, ella. sí. ¿Qué Ahora, tiene Patricia, del papá? ¿Qué tiene del papá? Y- O sea, el tema de los miedos, de que tenga alguna cosa del papá que diga que sea No, arrebatado. no, tiene ahí también su fuego interno, pero como que lo baja bastante, ¿viste? Por eso te digo, bastante comprensivo, es O él se enoja buenito. el día que vino acá, a veces cuando empezamos a hablar un Porque poco del es- tema de su abuela sí, y eso, porque- de que lo habían dejado un poquito de lado en alguna o reunión Mm. familiar, En alguna un cosa, viaje, ¿te acordás? se le notó que empezaba Claro, como porque él- algo a crecerle claro, porque adentro que lo... el problema de que te castiguen sin antes hablar es traumático ya de por sí. Porque si vos ponele, si tienen problemas con él, lo que sea que fuese, no abren un diálogo. Al no abrir el diálogo y hablar entre ellos, No se se arregla. empiezan a atacar con actos psicológicos mortales, ¿entendés? Entonces todo eso obviamente te va a dar bronca, más siendo tu familia, ¿no es cierto? Y bueno, por eso sí, creo que a cualquiera le duele. Igual lo que molesta, Lo que en menos realidad, Pato, esperás es de tu familia. Lo que molesta en realidad y lo que se notó que le molesta a Ramiro es que para el afuera, tanto Beatriz como Ulises como Flavio digan somos una familia, lo queremos a Ramiro, lo queremos, y la realidad es que nunca le dieron ni 5 de pelota.
es verdad. Duele Eso es lo que le molesta, claro. y eso duele. Obvio. Patricia, quería volver con algo con mucha valentía, le dijiste a Jorge con respecto a aquella noche, el accidente y el consumo de droga. Pero él ya lo sabía igual. Claro, Se pero lo el dije. expediente, el fallo dice que no había consumido Bueno. aquella. Digo, te expones a que salga toda Sí, la otra parte, decir me por pongo, qué, ¿sabes por qué? por qué lo contás Porque- ahora, por qué. No, no es. Lo Lo cuenta cuento ahora porque porque te lo No, pregunto. no, está bueno, No la Pará, quiero pero poner en porque un puedo- aprieto. no me Y no es pones en cuestionamiento, al ningún- contrario, digo lo que te viene después, No, porque... mira, porque el tema en todo el mundo lo puntualiza en la última noche. La última noche está bien, independientemente de que haya o no, de que haya una pericia que diga esa última noche puede decir la pericia. O sea, yo desde que lo conocí siempre consumió. Entonces yo calculo, ¿no? En mi lógica, creo, me parece, no sé, que independientemente de esa noche puntualmente y de ese momento, en la sangre tenés que tener algún registro bastante más que importante, ¿no es cierto? Bueno, imagínate que cuando yo hablo, también me salta el Ulises con los tapones de punta a decir que yo consumía con él. Entonces yo tengo que ir a mi placar, buscar todos los análisis, inclusive el del embarazo de Ramiro, empezar a buscar todos mis análisis de sangre y orina, llevarlos a un juzgado y decirle al Ulises, no, mira, yo puedo asumir de mi vida que haya fumado, tampoco era Bob Marley ni me interesaba hacerlo, pero yo vivencié eso, lo vivencié. Bueno, entonces imagínate que tengo que ir a un juzgado con todos los análisis a decirle, ¿qué te pasa? ¿Entendés? O sea, ¿por qué no la verdad? ¿Por qué no Pero hablar? todos la ¿Por qué tapan. yo me tengo que callar la boca y aguantarme? No, que, pero que a todos consecuencia la de tapan, eso porque- estoy loca, volantazo, cachetazo, Como dice discusión. Marcela. Pero Lo que a vos se te Alejandra ocurra. Romero, Si yo no María hubiera Chaval, ido, nunca no hubiera la vieron. pasado, si... Claro. No, por eso destaco tu valentía. Yo ¿Cómo recuerdo sí? esa audiencia donde inclusive se peleaban todos entre todos, las mismas partes. Era todos contra todos. Y Bueno. digo, fíjate que tuvieron que inventar y Ahora, ¿no te comprar una sorprende? pericia que... Pero si nos La apretaron foto, a todos. a ver, ¿no te sorprende ahora que está dedicado para vos y para tu hijo la foto de Ulises con Alejandra Romero? No, no me sorprende, porque creo que es lo que a eso es a lo que vamos. ¿Vos pensás que Ulises, si tiene un problema conmigo, me va a llamar y va a abrir un diálogo familiar? ¿Entendés? No, Pero yo no lo- me involucro yo por el tema de que estuve 18 años respondiendo en el juzgado y entonces tengo que hablar yo también, ¿entendés? Pero, ¿sabés lo que me Entonces, sorprende? ¿vos te pensás que él me abre a mí un diálogo familiar? No, me Pero esos son los gestos castiga. de los que hablabas antes. Me castiga, ¿entendés? castiga de Es un esa golpe forma. bajo, Claro. ¿Pero por castiga qué no habla el diálogo y listo, familiar, Patricia? humilla, Yo me- Ahí y está. ahí la última tenés, vez que ahí hablaste tenés, vos acá, ahí nos tenés lo contaste que hacen, de ¿entendés? Betty, que habías estado, ¿se acuerdan? Habías Bueno. estado y después Betty salió a matarte, Bueno. ¿entendés? Entonces, ahora no hablan con Betty tampoco. No hablamos. Yo me Es fui en las como que los vacaciones a mensajes- verla. claro. Me fui en las vacaciones a verla. Y porque no les gusta que yo hable. Pero Beatriz también tiene que ¿Pero de qué no le entender. gusta? ¿Pero de qué no de le la- gusta que que hable? hable con la verdad. Que La no, droga. no la ¿Pero tengo qué la quiere? verdad. Que hable con sinceridad. Pero estamos hablando de una quiere. enfermedad, no, Bueno, estamos, no pero no quiere, lo toman ¿entendés? así. No, no lo Lamentablemente toman era así. uno de los demonios, de los tantos demonios que tenía. Yo me acuerdo en esa época, yo hacía PAF, fuimos el primer programa que hablamos del tema de la droga. A mí me amenazaron de muerte, yo tuve que cambiar los teléfonos, todo. Y yo en aquel momento me acuerdo y decimos, los demonios de Rodrigo. Rodrigo estaba lleno de demonios, como cualquiera de nosotros. Por lo que acaba de decir. Él no podía verbalizar, entonces se peleaba Claro, conmigo alguna vez exactamente. también. Sí, es Conmigo se así. peleaba y yo tenía muy buena relación con él, pero no podía verbalizar. No podía verbalizar. Entonces no se enoje a la familia, porque Era una además sobrecarga. Betty, me extraña Betty a todo, le digo. Están discriminando A Nieto. al nieto, están discriminando. Discriminaron a un chico durante toda su vida, la verdad que es Y muy además no hijo entiendo puteco nada, eso. Jorge, perdóname, porque mientras estoy mirando, ustedes están hablando, atrás se pasan las imágenes de Ulises con Alejandra Bueno. Y Alejandra, Tómalo. el día que vino acá, dijo, el día que murió Rodrigo, me echaron de la casa de Sí. Benavides. Está bien, Sí, Ulises vino era Flavio, chiquito. no, vino Flavio. Claro, vino Flavio. Ulises era chiquito. No tiene por qué pagar las consecuencias. Pero si no entiendo, o sea, habla de, bueno, perdonó, porque la verdad contó ella que no la dejaron casi ir al Estaban velorio, todos que la peleados con echaron. todos en esa época. Entonces, Contó pero que no todos fue al mandan velorio, mensajes sí. y te prendés para, Ay, ¿sabes que si fue ella, estaba en el velorio. ¿Sabes quién no fue al velorio? No. Mi hijo, no fui yo, no fue Beatriz, No. no fue nadie. La única que estaba ahí tirada era ella, ¿entendés? ¿Vos te pensás que levantó el teléfono y me dijo, ¿qué hacemos? ¿Por qué no vamos a hacer algo íntimo? No. Y entonces, Pero después estuvo... ¿Y a vos? esa foto tiene que ver mi hijo, ¿eh? Mi hijo no estuvo en el velorio del padre. Ni le preguntaron a la madre ni a la madre de él si querían cerrar el cajón, hacer algo íntimo y lo que sea.
Así se ¿Por qué no manejaron. estuvieron? Y es ella la que está pensando que le echaron de una casa o no, que está 8 meses con alguien, te adueña de la casa. O sea, mirá en el estado que estaba Rodrigo y fíjate la persona que tenía al lado, que ni la casa de Rodrigo era propia de él, sino de ella. Y la loca soy yo igual, ¿eh? ¿Por qué no estuvieron Mañana viene ella, se siente y yo estoy loca. ¿Por qué no estuvieron en el velorio? Te juro por Dios que yo estaba en el Hotel Atlantic y miré en la tele. Primero lo vi ahí, bueno, lo había visto, y después ya estaban velándolo, así como lo hice. ¿Y quién decidió Imagínate si eso? yo no termino como terminé. Claro. A todo. ¿Quién Muerta decidió en eso? vida. No sabía. ¿Quién No decidió lo eso? sé, no lo sé, pero no. Gonzalo, todo. Al otro día, el domingo, esto es un sábado, y el domingo hay una entrega de premios Ahí que tenía que ver fuimos. con el mundo de la bailanta. Sí. Sí, ahí Obviamente fui. Rodrigo gana todos los premios, fue todo como un combo medio... Sí, ahí fuimos y estaba todo bien con Beatriz hasta que se empezó a hablar del tema de la plata, que no le correspondían las cosas, que estaba el nene, que esto. Y bueno, ahí ya el nene ya no era hijo de Rodrigo, yo estaba loca y todo así. Después vino el ADN. El ADN. Y después vino la Después de vino el ADN porque a mí me lo dieron el documento que lo pasé a la producción, que se resolvió, me acuerdo que en noviembre del 2000, que figura que de igual obviamente la manera, paternidad mira, era de Rodrigo. te voy a decir una cosa. De igual forma, cuando se abre el expediente de la afiliación, la sucesión, era Beatriz la que tenía el poder de administrar los bienes de su hijo. Es más, podría haberlos administrado hasta el día de hoy y ser ella quien hubiera decidido, conjuntamente con el juez, de qué manera actuaban. Ponele. Claro. Pero el juez le retiró la administración. Puso una administradora judicial. Entonces estuvo esa administración con una administradora judicial hasta que se resolvió lo del ADN y le pusieron el apellido. ¿Lo justificó el juez? ¿Dijo por qué se lo quitó a Beatriz? Porque no le respondía como le tenía que responder. Claro, no ejercía el rol. Ejercía el rol. El rol de abuela y el Claro, rol de administrador. el rol de abuela, el rol de madre de Rodrigo, el rol de... Claro. Y ¿Pero hablando, cuánto tiempo tuvo Ramiro que vivir sin ese dinero que le correspondía? Bueno, igual ya vamos a hablar del dinero. No, bueno, Un montón dinero de porque era el tiempo. eje del Un conflicto. montón, porque cuando a mí me dieron la administración, yo dije, dije, bueno, primero que todos los que tengan que sacar de ahí, que lo saquen. Esperé hasta que todos se llevaran lo que estaban reclamando. Una vez que todos se llevaron lo que estaba reclamando, dije, bueno, es esto. Y ahí empecé yo, dentro de mi historia personal y de mi situación de vida, a hacer las cosas lo mejor posible. Siempre conjuntamente con la mirada del juez, ¿no es cierto? O sea, yo acato la orden del juez, Sí. de la asesora de menores, Asesora de menores. y demás. Ahí estuve 18 años. Patricia, hablando de ADN, ¿en qué quedó el chico este que apareció ahora como otro hijo de Rodrigo, hermano de Ramiro? ¿Eso ya quedó desestimado? Y ¿Pudiste parece averiguar que algo no más? era, porque le mandé un mensaje a Ramiro y le dijo que lo disculpe, que no era, que tenía el mismo apellido, pero que nada que ver, O sea, no se que, llegaron a juntar eso, ya a charlar. ellos, que ¿no? todo eso. Ah, pero De igual manera a mí no me molestaría y a él menos. Y si es por el tema de la plata va a tener lo que le corresponda. ¿Pero qué significa eso, Patricia? Porque eso de alguna manera se lo tiran a ustedes. A ver, cuando Betty de alguna manera dice, me encantaría tener 10 nietos más de Rodrigo, es un mensaje subliminal para vos y para Ramiro. Claro, por eso digo, a mí me... para querer a los otros Sí, 9. para querer, por eso Ya, digo, él no. porque es como Por eso te digo, ningunear- tener 10 para sí. querer a los otros 9. Digo yo, ¿no? Te entiendo eso. Sí, Y ningunear Diluir- la figura de diluir Ramiro. Se entendió eso. el abuelazgo, por decirlo de alguna manera. Bueno, Dame si es así, yo lo lamento mucho. dame un segundito, por favor.